¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Listos para poder iniciar un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática? En esta semana vamos a terminar de estudiar Isaías capítulo 7 y también vamos a analizar juntos Isaías capítulo 8. Así que toma tu Biblia, toma tu lección, un lapicero, que aquí empezamos. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo Roncal, grabando estos videos desde Perú para poder llegar allí a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia y a tu grupo pequeño. La lección para esta semana es terminar justamente de poder estudiar lo que habíamos analizado la semana anterior. Recuerden ustedes que hemos hablado por lo menos allí de 4 reinos y voy a mencionarlos porque hay una cierta confusión al mencionar, por ejemplo, el rey de Siria y el rey de Asiria, ¿ok? El rey de Siria era el rey Resín. El rey de Asiria era el rey Tiglat-Pileser. Pero aparte de estos dos reinos, o de estos dos reyes, estaba el rey de Israel y el rey de Judá. ¿Quién era el rey de Israel? El rey de Israel era Peca, o Pekah, y el rey de Judá era Acaz. Y recuerden ustedes que justamente el rey de Israel junto con el rey de Siria querían atacar al rey de Judá. Y Acaz lo que hace es pedirle apoyo, pedir una ayuda al rey asirio llamado Tiglat-Pileser. Así que todo esto vamos a analizarlo en esta semana, así que vamos a iniciar con nuestro estudio día por día. El día domingo de la lección lleva por título Profecía cumplida. ¿Okay? Recuerden que el texto bíblico nos refiere acerca de Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Pero hay algunas cosas peculiares que debemos analizar acerca de este Emanuel que vendría para poder liberar o dar una ayuda frente a la tragedia que el pueblo de Dios estaba viviendo. Así que vamos a ir al texto bíblico y vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice el texto bíblico: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es decir, en realidad Acaz no tenía de qué preocuparse, por más de que iba a ser invadido por Israel y por Siria. Acaz tenía que confiar en que Jehová daría una señal para que él pudiera ver y darse cuenta que Dios lo estaba invitando a arrepentirse y a volver a confiar en él, así como lo hemos estudiado la semana pasada. Sin embargo, el texto continúa diciendo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Bueno, sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros. Versículo 15 es interesante. El texto dice: y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo que es bueno. Un bebé, cuando nace, sabemos que no sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo hasta que cumple una cierta edad. Bueno, lo que el texto nos dice es que hasta que cumpla esa edad, él comería mantequilla y miel. La mantequilla y miel eran elementos básicos en la comida del pueblo de Dios y de todos los que vivían en el antiguo cercano oriente. Lo que el texto estaba diciendo, o la profecía que Dios estaba dando al pueblo, es que a pesar de que en algún momento tanto Judá como Israel serían destruidos, serían invadidos, tenían la promesa y la esperanza de que el pueblo seguiría comiendo mantequilla y miel. Es decir, no pasarían hambre. A pesar de la destrucción, a pesar de la invasión, Dios iba a sostener a su pueblo con alimento. Es maravilloso. Es decir, Acaz no tenía de qué preocuparse. Pero ya conocemos la historia de Acaz, que la hemos revisado la semana pasada. Por cierto, si no has visto el video de la semana pasada, aquí en la parte de arriba vas a tener allí un enlace para que le des un clic y puedas revisar también el comentario de la lección pasada. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar un poco con la historia, porque versículo 16 dice lo siguiente. Voy a volver a repetir: antes que el niño sepa desechar lo malo y lo bueno, dice el versículo,
la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Interesante. Es decir, hasta que el niño aprenda a escoger lo bueno y lo malo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años tendría el niño? 1, 2 años, donde ya poco a poco quizá el niño sabe, conoce qué es bueno y qué es malo. Bueno, hasta esa edad aproximadamente, Judá no tenía de qué temer, porque hasta que pase eso, dice, la tierra de estos dos reyes, o sea, del rey de Israel y del rey de Siria, que querían atacar a justamente el rey de Judá, la tierra de estos dos reyes serían ¿qué? Abandonadas. Es decir, Acaz, el rey de Judá, no tenía de qué preocuparse. Ya Dios le estaba profetizando de que no había de qué temer porque estos dos reinos iban a ser destruidos. Acaz no tenía por qué ir al rey de Asiria y pedirle la ayuda. ¿Cómo un rey del pueblo de Dios iría a un rey pagano, un rey malvado, un rey con otros principios, a pedirle ayuda? Cuando Acaz tenía al rey de reyes, a Jehová de los ejércitos, pero no lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que hemos estudiado la semana pasada. Ahora, ¿la profecía se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. La palabra de Dios en la lección nos da algunos textos bíblicos, no lo voy a leer cada uno, pero por ejemplo, Segunda de Reyes 15, versículo 29, habla justamente de que Acaz le pide ayuda a Tiglat de Asiria, el rey de Asiria, y Asiria va contra el rey de Israel y toma cautivos a los israelitas. Lo mismo que dice Primera de Crónicas 5, 26. Ya tú lo vas a revisar ahí con más detenimiento. ¿Está bien? La profecía se cumplió. El problema era que Acaz, rey de Judá, rey del pueblo de Dios, había preferido confiar en el rey pagano, en el rey asirio, que en Jehová de los ejércitos, como he mencionado. El día lunes de la lección lleva por título Consecuencias previstas. Yo les pregunto a ustedes, ahí que están del otro lado de la pantalla, ¿crees tú que la decisión de Acaz de haber ido a pedirle ayuda a un rey pagano pudo traer consecuencias? ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo que hizo? Definitivamente fue terrible. Y las consecuencias iban a llegar ahora contra el pueblo de Dios por haberse ido a pedir ayuda al rey pagano. Pero antes me gustaría mencionar, antes de revisar un poquito los textos bíblicos, en esta parte sí me gustaría mencionar que el ser humano tiene esa tendencia a confiar en lo que podemos ver. Yo creo que hablando humanamente es mucho más fácil confiar en lo que tú ves, confiar en lo que puedes tocar, en lo que puedes palpar, en lo que puedes ver, a confiar en algo que no ves. Lamentablemente, lo que vemos no siempre es bueno. Por lo menos eso es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver el texto bíblico. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven, ¿qué son? Son eternas. Por eso al ser humano le cuesta muchas veces, le cuesta tanto confiar en Dios porque, claro, físicamente no lo podemos ver. Pero ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la certeza, la confianza de que Él existe, de que Él estuvo contigo en momentos difíciles en tu vida? ¿Por qué tienes que dudar hoy de que Él no está contigo? Hay mucha gente que piensa que Dios ya los abandonó, o de repente cuando atravesamos una situación muy difícil en la vida, donde más queremos escuchar la voz de Dios o donde más necesitamos un milagro de Dios y aparentemente Dios no responde, Dios no está, a veces la confianza se pierde. O incluso preferimos ir a cosas materiales, a personas, a que nos den un consejo, a que nos den una ayuda, y ya si las cosas no nos van bien, no nos va bien, ahí recién vamos a ir a la palabra de Dios. Es cierto, a veces nos pasa eso. Bueno, lamentablemente las cosas que vemos, las cosas que podemos palpar son temporales. Y las que no vemos, las que requieren fe, las que requieren confianza total y absoluta en el Señor, son eternas. Eso es lo que más vale. Y eso es lo que Acaz no entendió y lo que posiblemente tú hasta este momento tampoco estés entendiendo. ¿Qué pasa cuando confiamos en las cosas temporales? Y
cuando dejamos a Dios de lado? Bueno, vamos a ver los resultados que tuvo justamente el rey Acaz, rey de Judá. La palabra de Dios nos lleva a Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 20 al 23. Vamos a ver qué nos dice el texto bíblico. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo sitió en vez de ¿qué? Ayudarlo. O sea, el rey había puesto la confianza en Tiglat, el rey de Judá había puesto la confianza en Tiglat, y Tiglat-Pileser, si bien es cierto, derrotó a los otros pueblos, pero ¿qué hizo? También sitió a Judá. O sea, ese fue el problema de poner la confianza en un rey pagano. También terminó siendo sitiado el pueblo de Dios. Interesante. Y cuando digo sitiado es porque también fue invadido. Versículo 21. Aunque Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, este no lo ayudó. Es decir, el rey Acaz, en su desesperación por encontrar un apoyo físico, le dio todo lo que había en la casa de Dios. Le dio los utensilios sagrados y los profanó dándole a un rey pagano. ¿Todo por qué? Por querer ser ayudado. ¿Y qué pasó? Lo contrario, fue traicionado por Tiglat-Pileser. El versículo continúa diciendo en el 22, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Interesante. No solamente se alejó de Jehová al buscar y darle confianza a un rey pagano, sino que además de ello añadió mayor pecado contra Jehová. Mira, quizá tú piensas que estás haciendo bien las cosas. Quizá tú piensas que la forma como estás llevando adelante tu trabajo, tu negocio, tus planes, crees estar acompañado de Dios, pero ¿qué tal si la forma como estás haciendo y la poca o nada confianza que tienes con Dios o hacia Dios, es probable que lo que estés haciendo hoy en día esté añadiendo mayor pecado contra Jehová? Tienes que analizar, tienes que ver cómo estás avanzando en la vida y si es que estás realmente confiando en el Señor, el Todopoderoso, o estás añadiendo pecado contra Él, así como lo hizo Acaz. El día martes de la lección lleva por título ¿qué hay en un nombre? Bueno, en un nombre hay vida, en un nombre hay historia, en un nombre hay testimonio, en un nombre hay experiencias. Recuerda que los nombres que los judíos solían ponerse daban un mensaje alentador, un mensaje terrorífico, pero era un mensaje. En el caso de Isaías, Dios le pide a Isaías que se acerque a una profetisa y tengan un hijo. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese hijo? Bueno, es un nombre un poco extenso y está allí en Isaías capítulo 8. Vamos a ir al texto bíblico de Isaías capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salás Hasbaz, ¿no? Nombre extraño, creo que lo dije mal. Maher Salal Hasbaz, ¿no? Este es el nombre del hijo de Isaías. Pero, ¿qué significa este nombre Maher Salal Hasbaz? Bueno, la lección nos dice, este nombre significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Era un mensaje de terror, claro, era un mensaje de alarma para que el pueblo se dé cuenta de su pecado, pero al mismo tiempo era un mensaje de juicio, de que pronto la invasión caería justamente sobre el pueblo de Dios, de que la presa se estaba ya precipitando a atacar. Eso era lo que pasaba. El problema es que el pueblo no se daba cuenta del pecado que tenía. Bueno, Isaías capítulo 8 dice lo siguiente. Vamos a leer, por ejemplo, versículo 4. Porque antes que el niño, ¿recuerdas que hablamos de Manuel en el capítulo 7? Bueno, ahora este niño vuelve la misma imagen. Dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío o Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es lo mismo, la misma idea del capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 15, 16, decíamos, ¿no? Antes que el niño sepa escoger entre lo bueno y lo malo,
las ciudades serán desaparecidas. Bueno, ahora el mensaje de Jehová es, antes que el niño diga papá, antes que el niño diga mamá, ¿qué va a pasar? La riqueza de Damasco, o sea, del rey de Siria, y los despojos de Samaria, es decir, del rey de Israel, pues vendrán a ser parte de quién ahora? Del rey de Asiria. La misma profecía, ¿no? Y Acaz nunca terminaba de entender. Pero esto no es todo, porque el versículo 5 dice que Jehová volvió a hablarle ahora a Isaías y le dijo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, es decir, desechó el consejo, desechó esa oportunidad de volver a Dios y confió en un rey pagano, dice, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, es decir, con los dos reyes. Es como que, si bien es cierto, los dos reyes querían atacar a Acaz, al colocar la confianza en el rey de Tiglat, o en el rey Tiglat-Pileser, era uno más del montón. Entonces, por cuanto escogió eso, dice, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes, al rey de Asiria con todo su poder. Es decir, lo que hemos visto en el día de ayer. El rey de Asiria acabó con el rey de Siria, acabó con el rey de Israel, pero también acabaría ¿con quién? Con el rey de Judá, con Acaz. Y eso lo hemos estudiado el día de ayer en el versículo de Segunda de Crónicas. Es decir, así que es lamentable la forma como Acaz llevó a cabo su reinado. Pero hay una esperanza. Dios siempre va a dar una esperanza a su pueblo en los momentos más críticos de la existencia. ¿Qué pasó con Acaz? Bueno, dice el versículo número 7. Y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo, hablando del poder de los asirios, hasta llegar a la garganta. Hasta llegar a la garganta. No va a llegar a la cabeza. No va a tapar todo el cuerpo. ¿A dónde llega? A la garganta. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay un espacio para respirar. Que todavía hay un espacio para ver, para pensar. Si bien es cierto, el pueblo de Dios sería inundado, sería invadido, hay un espacio para un remanente, hay un espacio para una esperanza. Por eso el versículo 8 termina diciendo, luego, extendiendo sus alas, o sea, haciendo más grande su poder, llenará la anchura de tu tierra. Acerca de los asirios, ¿no? Que el poder de los asirios sería grande. Pero, ¿cómo termina diciendo? ¿Qué termina? Emanuel. Es decir, no importa si el poder de los asirios llega a ser tan grande. Dios con nosotros. Había aún una esperanza para el pueblo del Señor. Y yo me pongo a pensar en este momento y quiero que tú también pienses por un momento ahora, ¿cómo está tu vida? Y ponte a pensar cuántas veces o cuántas cosas hemos pasado que hemos hecho mal, decisiones malas, actos malos, pero aún así el Señor te ha brindado una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos habrá dado Dios en todo este tiempo, verdad? Bueno, así es Dios de misericordioso, así es Dios de grande y de piadoso. No lo hace, Él no nos da oportunidades porque las merezcamos, en realidad no las merecemos y justamente por eso nos da para poder arrepentirnos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Y qué estamos esperando en todo caso para volver a los caminos del Señor? Bueno, era lo que Acaz tampoco terminaba de entender. El día miércoles de la lección lleva por título Nada que temer cuando tememos a Dios. Si hay algún temor en tu vida, no tiene que ser el temor a las cosas materiales, a las cosas del futuro, a ver cómo el 2021 va en mi vida. No. Tu temor principal tiene que ser el temor a Dios. Dicho sea de paso, el temor a Dios es muy diferente al temor que podamos tener frente a las cosas humanas o terrenales. Sin embargo, vamos a ir a la Biblia para entender mejor esta idea y vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo número 11. Dice lo siguiente: porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Es decir, Israel había perdido, el pueblo de Dios, Judá e Israel ambos, habían perdido tanto en la capacidad de razonar,
la capacidad de entender la situación y acostumbrarse a esa vida de pecado que llevaban, que su forma de pensar incluso había cambiado. Mira lo que dice el versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Es decir, todo lo que pasaba en el pueblo, las cosas malas para ellos, no es que era bueno, no es que era normal, pero tampoco los llevaba a un arrepentimiento. Dios había dado tantas oportunidades que el pueblo ya no sentía dolor por su pecado. Esa era la situación del pueblo de Dios. Entonces, el pueblo había caído en una rutina pecaminosa, pagana y de costumbres de otros pueblos tan fuerte y tan profunda que pues lamentablemente todo era conspiración, todo era miedo para ellos. El versículo número 13 dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Es decir, Jehová decía, si quieren tener miedo, pero ténganme miedo a mí. Si quieren tener temor, pues ténganme temor a mí. No a lo que ustedes hacen, no a lo que ustedes practican. Y yo agregaría aquí algo más. Si quieres realmente amar a alguien en primer lugar, pues que sea Dios. Y eso es lo que el pueblo no terminaba de entender. Bueno, la lección de esta semana, en este día, nos habla acerca del temor a Jehová. La lección dice, el verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo universal. Es decir, el temor a Dios es respeto, el temor a Dios es confianza, el temor a Dios también es amor y es sentir gozo en su presencia. Yo pregunto, ¿confías en el Señor? ¿Te gozas en su presencia? ¿Lo amas de todo corazón? ¿Lo respetas y lo adoras como Él pide? Bueno, allí hay que analizar. Claro está que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lamentablemente no estaba haciendo esto. El día jueves de la lección lleva por título El abatimiento de los ingratos muertos en vida. ¿Qué significa esto? Bueno, el día jueves de la lección habla acerca de algunos pecados que tenía el rey Acaz. Y claro está, ¿no? Esa forma de vida pues lo llevó a confiar en un rey pagano en vez de confiar en Dios. Pero ¿qué pecados había en el rey Acaz? Vamos a ver el texto bíblico que está en Isaías 8, versículo número 16. Dice el texto bíblico: ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Versículo número 18. He aquí que yo y los hijos que Jehová me dio somos por señal y presagio en Israel. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Bueno, ese era el problema. El pueblo de Dios no solamente había caído en el paganismo, sino que el pueblo de Dios había caído en el ocultismo. El pueblo de Dios ya estaba realizando prácticas diabólicas. El pueblo de Dios ya estaba consultando a muertos en vez de consultar a vivos. El versículo número 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lamentablemente vivimos en un mundo que es más fácil confiar y creer en lo que vemos en películas, en series, en libros, en lo que nos cuentan, que por nosotros mismos ir a la palabra de Dios y creer si es así. A veces queremos llevar un cristianismo de otros y nos llenamos de otros, de lo que nos dicen, y no nos llenamos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, el rey Acaz había caído en estas prácticas. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Segunda de Crónicas. Y vamos a leer capítulo 28. Y vamos a analizar algunos versículos para ver qué prácticas hacía el rey Acaz. Dice, por ejemplo, el versículo número 2. Antes, hablando de Acaz, anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo imágenes fundidas a los Baales. Y yo pregunto, ¿Baal era el Dios verdadero? Claro que no. Es decir, este rey Acaz, rey del pueblo de Dios, ¿qué hacía? Adoraba a dioses paganos. Versículo 3, ojo con esto. Quemó
incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones, vecinas. Lo que hacía Acaz era hacer pasar por fuego a sus hijos, porque de esa manera él creía, como los demás pueblos, que honraban a sus dioses. Pero eso no es todo. Hay algo más que nos dice, por ejemplo, el versículo número 23. Dice la palabra de Dios allí: ofreció a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Miren, a pesar de haber sido derrotado, él ofrece sacrificios a los dioses de Damasco. Y dijo: puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios para que me ayuden. Es increíble cómo cuando la mente ya está cegada por las prácticas paganas, qué difícil es poder encontrar un camino correcto. Lamentablemente, la Biblia no va de acuerdo a las prácticas ocultas. Y eso lo tenemos que saber, eso está en la Biblia. Levítico 20:27, Deuteronomio 18, 9 al 14, nos enseña que Dios está en contra de las prácticas ocultas. Por ejemplo, consultar muertos, jugar cartas, naipes, ir tras un adivino, ir tras los chamanes, ir tras alguien que pueda ver el futuro, jugar ciertas cosas que aparentemente va a resultar motivo de paz, de tranquilidad para ti, cuando en realidad lo único que haces es ir tras los consejos diabólicos, ir tras el diablo justamente. Y claro está que eso a Dios no le agrada. Hay muchas cosas: las hechicerías, las posesiones demoníacas, los encantamientos, las prácticas soteriológicas que leemos en los libros, que escuchamos en los podcasts, que vemos en películas y en series, puede no solamente estar llevándonos por un camino equivocado, oculto, sino que puede llevarnos incluso por un camino sin retorno. Mira, yo quiero terminar este video con el texto de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice lo siguiente: así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Qué triste es terminar la vida con estas palabras. Cuando puedes terminar una experiencia de vida diciendo que eras un buen hijo, una buena hija de Dios, temeroso del Señor, apartado del mal, lamentablemente Saúl terminó su historia pecando contra Jehová, no obedeciendo al Señor y consultando a una adivina. Y no consultó a Jehová, dice el versículo 14. Por esta causa lo mató y traspasó Jehová el reino a David, hijo de Isaí. Yo tengo una pregunta: ¿cómo estás tú en este momento? ¿Tu confianza en quién está puesto? ¿Estás como Acaz? ¿Estás como Saúl, colocando confianza en personas, en cosas físicas o incluso ocultas? ¿O tu confianza está puesta en el Señor? La palabra de Dios dice en Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mi deseo es que en esta semana coloques tu confianza en el Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.